El ser humano utiliza las unidades de longitud para calcular distancias, como la distancia a la que se encuentra un planeta, cuánto mide una célula o el recorrido que se realiza en una etapa ciclista, cuántos kilómetros tiene. El metro es la unidad base del sistema internacional y a partir de él construimos las demás unidades de medida. Vamos a entender cuáles son. Por ejemplo, cuando nos dicen que algo está en decímetros, lo que hacemos es dividir el metro en 10 partes iguales. Cada una de esas partes se llama decímetro. Si cogemos uno de esos decímetros y a su vez lo dividimos en 10 partes, cada una de ellas es un centímetro. Por eso dentro de un metro caben 100 centímetros. Si un centímetro lo dividimos en otras 10 partes iguales, tenemos un milímetro. Por eso 1000 milímetros caben dentro de un metro. Si vamos hacia las unidades más grandes que el metro, tenemos el decámetro, que está formado por 10 metros, el hectómetro, que está formado por 100 metros, y el kilómetro, que está formado por 1000 metros. En el sistema internacional, la unidad base para medir distancias es el metro. Unidades más pequeñas que el metro tenemos decímetros, centímetros y milímetros. Y unidades más grandes que el metro tenemos decámetros, hectómetros y kilómetros. Estas son de las más utilizadas. Hay un truco para pasar de una unidad grande a una unidad más pequeña, es decir, de ir de izquierda a derecha, que consiste en multiplicar por 10. Por ejemplo, si estamos con 7 decímetros y queremos saber cuántos milímetros son, tenemos que pasar primero de decímetros a centímetros y luego de centímetros a milímetros. Entonces, 7 por 10 son 70 y por 10, 700. Por el contrario, si queremos cambiar de unas unidades a otras más grandes, tenemos que ir de derecha a izquierda. Por lo tanto, vamos a tener que dividir. Por ejemplo, si estamos en metros y queremos llegar a kilómetros, tenemos que dar 3 saltos hacia la izquierda. En cada uno de esos saltos dividimos entre 10, por lo tanto en total estamos dividiendo entre 1000. Por ello, 8 metros son 0,008 kilómetros. Cuando tenemos que medir cantidades muy pequeñas, nos interesa utilizar la micra y la milimicra. Vamos a entender primero lo que son y luego vamos a ver cómo calcularlas. Si cogemos un milímetro y lo dividimos en 1000 partes, cada una de esas partes es una micra. A su vez, si cogemos una micra y lo dividimos en otras 1000 partes, cada una de esas partes muy pequeñitas es una milimicra. Dicho de otra forma, si el milímetro lo dividimos en 1.000.000 de trozos, cada uno de esos trozos es una milimicra. Por ello, si tenemos que desplazarnos en esta tabla de izquierda a derecha, cada salto multiplicamos por 1000. Sin embargo, cuando tenemos que desplazarnos de derecha a izquierda, cada salto hay que dividir entre 1000. Así, vamos a practicarlo con ejemplos. 3 milímetros, como queremos llegar a micras, tendremos que dar un salto de izquierda a derecha. Al ser por 1000, nos da 3000. Si luego damos un nuevo salto hasta las milimicras, llegamos a 3 millones. Escrito en forma de notación científica, 3 por 10 elevado a 6 milimicras. Vamos a ver cómo se hace para pasar de cantidades de la derecha a cantidades de la izquierda, es decir, de cantidades pequeñas a cantidades más grandes. Si tienes 7 milimicras y quieres pasar a micras, lo que tendrás que hacer será dar un salto desde aquí hasta aquí. Es decir, 1000 hacia la izquierda dará 0,007. Hemos dividido 7 entre 1000. Si luego pasamos a milímetros, volvemos a dividir entre 1000, que sería 7 por 10 a la menos 6, escrito en notación científica. Y vamos a hacer el último ejemplo, que es, partimos de aquí 5 micras. Si vamos a los milímetros, tendríamos que dividir entre 1000 y daría 0,005. Y si damos el salto a las milimicras, que están a la derecha, sería multiplicar por 1000, sería 5000 milimicras. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Si queremos pasar de años luz a kilómetros, hay que multiplicar por 9,46 por 10 elevado a 12. Y si queremos pasar de kilómetros a años luz, lo mismo pero dividiendo. La Tierra gira alrededor del Sol describiendo una órbita elíptica.
La distancia entre la Tierra y el Sol va cambiando a lo largo del año, y si se hace un cálculo medio de dicha distancia, nos da un resultado de 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros aproximadamente. A eso lo llamamos unidad astronómica. Entonces, si tenemos que pasar de unidades astronómicas a kilómetros, tendremos que multiplicar por 1,5 por 10 elevado a 8, que son 150 millones. Por el contrario, si tenemos que pasar de kilómetros a unidades astronómicas, tenemos que dividir entre esos 150 millones. Vamos a practicar las unidades de longitud haciendo pequeños trabajitos de investigación. El primero consiste en lo siguiente. Pregúntale a tus padres cuántas pulgadas tiene tu televisión. Coge una cinta métrica y mide la diagonal de la televisión. Teniendo en cuenta los centímetros que te dé la diagonal y teniendo en cuenta cuántas pulgadas tiene tu televisión, vas a tener que descubrir cuántos centímetros mide una pulgada. Para comprobarlo, busca la información en Internet y luego calcula cuántos centímetros mide una televisión de 32 pulgadas y cuántos centímetros mediría la diagonal de una televisión de 37 pulgadas. Para el segundo trabajito de investigación tienes que buscar en Internet. Tienes que descubrir cuántos kilómetros son 20.000 leguas marinas y cuántos centímetros son un codo y un pie. Además, tienes que buscar otras dos que te gusten, que sean medidas de longitud antiguas. En el tercer trabajo puedes investigar en qué país se utilizan mucho la yarda y en qué país se utilizan mucho la milla y a cuántos metros equivalen. Además, puedes buscar información de otras dos unidades de medida que se utilicen en otros países. La actividad 4 consiste en buscar una tabla de prefijos que se utilizan en el sistema internacional y responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es un nanómetro? ¿Qué es un miriámetro? ¿Qué es un gigámetro? Y ahora te toca buscar información en Internet para descubrir lo siguiente. ¿Cuántos decámetros se hace un maratoniano? ¿A qué distancia está Marte? ¿Y qué tiene más grosor, un pelo o un folio? ¡Ánimo!